Bueno, vamos a hablar sobre responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal es una de las tres responsabilidades que le corresponden a los funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones. Ahí está el tema de la responsabilidad penal, la responsabilidad disciplinaria y la responsabilidad fiscal. La responsabilidad fiscal es un tipo de responsabilidad especial en el cual el funcionario público responde es por, digamos, el ejercicio de la gestión fiscal. Me voy a permitir hacer una proyección. Aquí estamos en responsabilidad fiscal. Entonces, tenemos unas características específicas. Es un procedimiento resarcitorio y no condenatorio. Lo que busca la responsabilidad fiscal es que la persona, el funcionario público, resarza al Estado por los daños patrimoniales realizados por su gestión fiscal, es decir, por la administración de los recursos públicos, la mala gestión de esos recursos públicos que pudo haber generado un daño patrimonial. Es posterior o concomitante. Se ha planteado inicialmente que era necesariamente posterior, es decir, después de la realización de la gestión fiscal comienza, digamos, el ejercicio de la Contraloría como el control que se realiza a las entidades públicas por la administración de los recursos públicos. Entonces, en efecto, cuando se estaba realizando un proceso de contratación o un proceso de pago, etcétera, la Contraloría al culminar ese proceso era que llegaba y comenzaba a revisar a ver cómo había sido la gestión fiscal en ese tipo de circunstancias. Sin embargo, ahora se habla de concomitante en el sentido de que no es necesario que se haya terminado, sino que comienza a hacerse gestión fiscal concomitante digamos, al proceso o al contrato que se está ejecutando. En ese orden de ideas, la Contraloría entra a realizar control y le hace algunas sugerencias, mas no son de tipo obligatorio, y lo que se busca es, digamos, la prevención de la entidad pública de realizar ciertos actos que podrían generar daño patrimonial para el Estado. Entonces, en un contrato que se haya celebrado con el Estado, la Contraloría comienza a hacer su gestión eh, al momento en que se está ejecutando el contrato y comienza a requerir documentos y a requerir, digamos, a los funcionarios para efectos de establecer cómo se está ejecutando, digamos, ese contrato. En ese orden de ideas, la Contraloría hace algunas anotaciones y observaciones sobre ese proceso de contratación y la entidad pública tendrá que acogerlos o no acogerlos porque no son obligatorios. Sin embargo, ahí está la situación en la cual, digamos, se busca la prevención de conductas de corrupción o de pérdida del patrimonio económico antes de terminar la gestión. Y eso, digamos, es la importancia de ese control concomitante. Lo que sí tiene que cuidarse la Contraloría es de no emitir fallos definitivos porque él no puede ser juez y parte al mismo tiempo y no puede generar, digamos, como una especie de asesoría. Lo único que puede hacer es observaciones y alertas para el ente público para evitar que se pierdan los recursos públicos. Es inquisitivo, sí. La Contraloría inicia la investigación y emite el fallo de responsabilidad fiscal al mismo tiempo. Entonces tiene la función de investigar, pero también tiene la función de emitir el fallo, es decir, es juez y parte al mismo tiempo y los investigados se enfrentan a la Contraloría y a su grupo de investigación, pero no existen partes dentro del proceso de la Contraloría. Es solamente la Contraloría la que investiga y la Contraloría que toma la decisión de fondo. Es administrativo especial. Se ha establecido que la Contraloría es un ente autónomo que no depende del Ejecutivo. Es un ente de control. Y en virtud de ser un ente de control, no se puede decir que hace parte de la rama ejecutiva y no puede, en efecto, hacer parte de la rama ejecutiva porque es el que la controla.
y la controla desde el punto de vista fiscal. De esta manera, digamos, a pesar de que es un proceso que inicia la Contraloría desde el punto de vista de la gestión fiscal, es decir, de cómo se administran los recursos públicos por parte de las entidades públicas y los funcionarios públicos, y los particulares que ejercen, digamos, esa gestión fiscal, también entonces lo que se busca es un proceso administrativo en el cual las personas o la Contraloría comienza a investigar si ha existido o no ha existido una mala gestión fiscal y realiza un fallo, digamos, con una condena en temas patrimoniales a los investigados. Es un proceso administrativo, pero al mismo tiempo hay que analizar y tener en cuenta que no es, desde el punto de vista orgánico, una, la Contraloría no hace parte de ese órgano ejecutivo, sino que, digamos, sus procedimientos se rigen bajo las reglas del derecho administrativo y son susceptibles de ser demandados los actos de la Contraloría, por ejemplo, el acto de sanción, ante el contencioso administrativo. En eso sí comparte con el tema de la rama ejecutiva en el sentido de que todos sus actos son objeto de control ante el contencioso administrativo. Entonces, es una la Contraloría es un ente de control autónomo, ¿sí? Que no hace parte de la rama ejecutiva, pero sus procedimientos se rigen bajo el derecho administrativo y sus actos tienen control judicial ante el contencioso administrativo. Esas son las particularidades que tiene el proceso de responsabilidad fiscal. El artículo cuarto de la ley 610 del 2000 establece: la responsabilidad fiscal tiene por objeto el resarcimiento de los daños ocasionados al patrimonio público como consecuencia de la conducta dolosa o culposa de quienes realizan gestión fiscal mediante el pago de la indemnización pecuniaria que compense el perjuicio sufrido por la respectiva entidad estatal. Esto estamos hablando de que, en efecto, primero es resarcitorio. Segundo, se investigan daños patrimoniales cometidos por funcionarios públicos, ya sea por dolo o por culpa grave, en el ejercicio de la gestión fiscal y que implica una condena que es la indemnización de los perjuicios ocasionados al Estado por esa mala gestión fiscal. Bueno. El proceso de responsabilidad fiscal tiene una etapa de investigación previa que implica la determinación de los elementos de la responsabilidad fiscal, que son la conducta dolosa o culposa de un funcionario público o de un particular que ejerce gestión fiscal. Segundo, que haya un daño patrimonial al Estado, tasable económicamente, y que exista nexo causal entre esa conducta y el daño patrimonial causado al Estado. Conceptos claves para entender la responsabilidad fiscal. La gestión fiscal. ¿Qué es la gestión fiscal? El artículo tercero de la ley 610 establece: para los efectos de la presente ley se entiende por gestión fiscal el conjunto de actividades económicas, jurídicas y tecnológicas que realicen los servidores públicos y las personas del derecho privado que manejen o administren recursos o fondos públicos tendientes a la adecuada y correcta adquisición, planeación, conservación, administración, custodia, explotación, enajenación, consumo, adjudicación, gasto, inversión y disposición de los bienes públicos. Estamos hablando de los bienes públicos, de cómo se administra en términos generales y establecer que en efecto no se administran como en una tienda. Tienen unos elementos que tienen que ver con el presupuesto general de la nación. Tiene unas disposiciones sobre la forma en que se deben contabilizar esos recursos públicos y de la forma como se deben de manejar de conformidad con el presupuesto general de la nación y los presupuestos municipales y departamentales correspondientes.
bajo los principios de eficiencia, legalidad, economía, equidad, imparcialidad, moralidad, transparencia, publicidad y valoración de los costos ambientales. Entonces estamos hablando de a un funcionario público le asignan unos recursos públicos de conformidad con sus funciones, pero también pueden ser particulares que ejercen la función pública de administrar los recursos públicos. Entonces, primero que tenemos que tener en cuenta si son recursos públicos o son recursos particulares. Lo segundo es qué funcionario tiene bajo su competencia la administración de esos recursos públicos. Y en ese sentido, digamos, hay una relación funcional entre el bien y el funcionario público y una función que implica la administración de esos recursos públicos que se entiende como gestión fiscal. ¿Qué otro elemento? Ordenador del gasto. Por regla general se utiliza esta palabra o estas dos palabras, ordenador del gasto, a aquella persona que dentro de sus funciones tiene la posibilidad de disponer de los recursos públicos que se encuentren a su cargo de acuerdo con su función. Entonces, por ejemplo, un alcalde es el ordenador del gasto de la alcaldía. El gobernador es el ordenador del gasto de la gobernación, pero a su vez también pueden tener funciones de ordenador del gasto algunos secretarios que manejan una cartera específica, cartera de educación, cartera de salud, cartera de, digamos, el secretario general también maneja, digamos, una cartera y así sucesivamente. Por ejemplo, en el caso de los ministros también manejan la función de administrar esos gastos. Y ahí está el tema de ordenador del gasto. Y esa es una función específica que se le asigna a determinado funcionario público. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la función de ordenador del gasto no excluye a otros funcionarios que hayan participado para efectos de la disposición de recurso público, como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia en sala penal, donde establece que en efecto, dentro de un procedimiento para disponer de algún recurso, actúan varios funcionarios. Entonces, puede haber un secretario de una gobernación, puede haber un supervisor del contrato, puede existir un interventor del contrato que autoriza, digamos, el tema de las obras que se han realizado. Eh, También existe el tema del contador, bueno, del tesorero, digamos, de la respectiva entidad y las personas que dan su visto bueno, a veces digamos, el, el jefe de jurídica, si es necesario su firma, y varias personas que se requiere, digamos, su visto bueno para que el alcalde o el gobernador autorice la disposición de determinado recurso. Garante. El garante puede ser, y en el caso, digamos, de los contratos, siempre se establece, digamos, una aseguradora dentro de los contratos. Y esa aseguradora, en el momento en que el contrato comienza a tener problemas y comienza a haber desviación de recursos y comienza a no alcanzar el dinero, esa aseguradora que, digamos, emitió la póliza dentro de ese contrato puede ser llamada dentro del proceso fiscal a responder como un tercero civilmente responsable. Imputación fáctica, imputación jurídica y tasación de daño patrimonial. Cuando se va a realizar una investigación fiscal, es necesario que exista una imputación fáctica, es decir, cuáles son los hechos que fundamentan la investigación y la posible condena. Tiene que existir, digamos, en qué hechos y tienen que determinar cuáles son los hechos en los cuales se va a basar la responsabilidad fiscal. La imputación jurídica, qué normas, qué principios del derecho
de la gestión fiscal vulneró al respectivo funcionario público en ejercicio de esa gestión fiscal. Entonces, no es un tema, digamos, eh, que, digamos, se pueda establecer la responsabilidad de cualquier forma. No, hay que establecer cuáles son las normas que generan la antijuridicidad de la actuación del funcionario. Tasación del daño patrimonial. Eso es uno de los aspectos más complejos dentro de la responsabilidad fiscal y es la tasación del daño patrimonial y es uno de los temas en los cuales el contralor respectivo remite a un perito para que haga la valoración de la tasación del daño patrimonial en determinada actuación. Y es uno de los elementos claves para poder iniciar y para poder emitir un fallo de responsabilidad fiscal. Es decir, tasar en qué consistió el daño patrimonial que sufrió el Estado, la entidad del Estado, en la cual se ejerció la función, la gestión fiscal. Ya vimos esto. Daño patrimonial. El daño patrimonial es el deterioro de los recursos y es un elemento constitutivo de la responsabilidad fiscal, como lo dijimos anteriormente. Sin daño patrimonial no existe responsabilidad fiscal. Y en ese orden de ideas se debe establecer y determinar por parte de un perito en qué consistió el daño y la cuantificación de ese mismo daño para efectos de poder proceder a un proceso y a una posible condena de responsabilidad fiscal. El otro elemento es la conducta. La ley 1474 estableció, digamos, algunos criterios para establecer la conducta dolosa o culposa de los funcionarios. Se dice que se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con dolo cuando por los mismos hechos haya sido condenado penalmente o sancionado disciplinariamente por la comisión de un delito, una falta disciplinaria imputada a este título. Aquí digamos, es uno de los indicios, pero hay que tener en cuenta que la responsabilidad fiscal es independiente a la responsabilidad penal y disciplinaria. Sin embargo, cuando se habla de que se han cometido delitos dolosos y delitos y faltas disciplinarias dolosas y han sido condenados, y en ese orden de ideas ha existido detrimento patrimonial para el Estado, pues ahí está el tema de la conducta y el nexo causal que debe establecerse entre esas dos figuras para establecer la responsabilidad fiscal. Así entonces, si ya ha existido una sentencia, pues se puede valorar por parte de la Contraloría que el acto que ha sido sancionado en la justicia penal y en la justicia disciplinaria es también doloso para el tema fiscal. Se presumirá que el gestor fiscal ha obrado con culpa grave en los siguientes eventos: cuando se hayan elaborado pliegos de condiciones o términos de referencia en forma incompleta, ambigua o confusa que hubieran conducido a interpretaciones de decisiones técnicas que afectarían la integridad patrimonial de la entidad contratante. En este orden de ideas estamos hablando de pliegos de condiciones y términos de referencia que han generado, digamos, un desbarajuste en la calidad del contratista o la calidad de la obra que pueden generar, digamos, como por ejemplo problemas de planeación y previa que pueden generar daños patrimoniales al Estado porque la obra se contrata pero no se puede ejecutar por un problema de falta de planeación. Es decir, si se contrata la realización de una calzada, pero si no se tiene en cuenta que había que hacer también acueducto y alcantarillados, entonces se hace la calzada, pero después toca reventarla porque es necesario colocar digamos, las instalaciones de acueducto y alcantarillado, y eso va a generar precisamente un daño patrimonial considerable. Cuando haya habido una omisión injustificada del deber de efectuar comparaciones de precios, ya sea mediante estudios o consultas de las condiciones del mercado o cotejo de los ofrecimientos recibidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay sobrecostos y se inflaron, digamos, los precios y la entidad pública cuando contrata no se dio cuenta de que los precios estaban inflados a más del 50%.
cuando se haya omitido el cumplimiento de las obligaciones propias de los contratos de interventoría o de las funciones de supervisión, tales como el adelantamiento de revisiones periódicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La obra se paga en su totalidad, pero la obra va por la mitad. ¿Dónde estaba el interventor? ¿Por qué no informó de que la obra no se había ejecutado en su totalidad? Cuando se hayan incumplido la obligación de asegurar los bienes de la entidad o de hacer exigibles las pólizas o garantías frente al acaecimiento de siniestros o incumplimiento de contrato. Entonces, la entidad estatal comienza con el contratista, realiza el contrato no se ejecuta y en efecto no se pide la garantía y las pólizas correspondientes para el resarcimiento de los perjuicios. Cuando se haya efectuado el reconocimiento de salarios, prestaciones y demás emolumentos y haberes laborales con violación a las normas que rigen el ejercicio de la función pública o las relaciones laborales. En ese orden de ideas también viene el problema del gestor fiscal cuando realiza contrato de prestación de servicios con ciertas personas eh, y no se cumplen esos contratos de prestación de servicios o que los funcionarios no ejecutan bien su trabajo o se le realiza algún pago no debido a alguno de esos dos personajes, al funcionario público o al contratista. Más que todo pasa con el tema de los contratistas. Entonces, el escrito de imputación es uno de los de cargos, es uno de los escritos más importantes dentro de todo el procedimiento de responsabilidad fiscal. Ese escrito de imputación debe tener la imputación fáctica, como dijimos, los hechos en que se fundamenta la responsabilidad, la imputación jurídica, las normas que han sido vulneradas en el caso, la tasación del daño patrimonial, en efecto, un perito que haya establecido cuánto es el daño patrimonial, su tasación, las pruebas que se hayan tenido hasta ese momento y las medidas cautelares que tienen que emitirse antes de la formulación de cargos y que implican, digamos, el embargo y secuestro de los bienes de el gestor fiscal, el funcionario público, el particular que ejerce gestión fiscal. El proceso fiscal se divide en, digamos, el proceso fiscal abreviado se dividen en estos elementos. La indagación preliminar, por regla general, dura 6 meses y en el cual la Contraloría comienza a realizar la investigación, a reunir la información necesaria para establecer quién es el funcionario responsable, quién es la entidad afectada, cuánto es el daño patrimonial y si existe dolo o culpa y qué normas de la gestión fiscal se rompieron en esa situación. Entonces, cuando, por ejemplo, un funcionario público hace un fraccionamiento de contratos, en vez de realizar un solo contrato y hacerlo en licitación pública, entonces llega a la Contraloría, comienza a investigar todos esos contratos, establece que es un fraccionamiento ilegal de contratos, porque se trata de un mismo objeto contractual dividido en varios contraticos y establece que la norma de planeación se vulneró ahí en virtud de que también la norma de la ley 80 establece por la cuantía del contrato que ha debido someterse a una licitación y no ha debido, digamos, elegirse directamente, sea una contratación directa. Entonces, ahí se plantea los hechos, se buscan los hechos, las normas jurídicas vulneradas y las actuaciones culposas o dolosas de las personas en esa indagación preliminar. Viene el auto de apertura e imputación de cargos, que fue lo que establecimos, que es la individualización del funcionario responsable, en la determinación del daño patrimonial, las normas que han sido vulneradas, los hechos que fundamentan, digamos, la responsabilidad fiscal y el dolo y la culpa representada, digamos, por el funcionario. Entonces, después existe una audiencia de descargos y posteriormente una audiencia de decisión. Este proceso verbal se desarrolla en dos audiencias y teniendo en cuenta, digamos, las etapas de indagación preliminar
y el auto de apertura, que es un acto formal y un escrito que sencillamente se notifica y se cita para audiencia de descargos. Eh, en las indagaciones preliminares, como estábamos diciendo anteriormente, una de las partes más importantes son las visitas especiales. Y las visitas especiales están relacionadas a que la Contraloría llega con posterioridad a la realización de los hechos, comienza a solicitar papeles, documentos, a entrevistar personas para establecer si en efecto existen los elementos para una responsabilidad fiscal, que como lo dijimos es el daño patrimonial, las normas vulneradas, los hechos y la responsabilidad por acción o por omisión de los funcionarios públicos. Entonces, uno de los temas es las visitas especiales, que es como si fuera una inspección judicial donde el contralor se traslada al sitio o al ente y comienza a solicitar declaraciones, a solicitar documentación y a recaudar las pruebas que requiere para estudiar si abre o no abre un proceso de responsabilidad fiscal. Hay informes técnicos y los informes técnicos tienen que ver, digamos, con temas de contabilidad y con temas financieros. Y ahí viene la situación en la cual, digamos, esos informes técnicos establecen si ha existido una gestión antieconómica de los recursos públicos, de cuánto ha sido el daño patrimonial y la tasación de ese daño patrimonial, es un tema financiero y dentro del tema de la contabilidad establecer cómo, de dónde surgieron los recursos, si esos recursos se podían tramitar de esa manera y cuánto se gastó y cómo se gastó. Entonces, estos peritos contables y financieros que ayudan a la Contraloría a establecer, por ejemplo, el daño patrimonial, son una parte de la prueba que permite dentro de la investigación preliminar continuar con con el proceso y el trámite de responsabilidad fiscal. Entonces son supremamente importantes, que son las visitas especiales donde se recolecta gran parte del material probatorio y el informe técnico que se estudia en efecto ya desde el punto de vista financiero y contable, cómo fue el ejercicio de la gestión fiscal. Entonces, existe la primera audiencia de descargos, una de las audiencias más importantes, donde se ejerce, después de haber sido, digamos, notificado el auto de imputación de cargos, llega entonces y se abre la audiencia. En esa audiencia se ejerce el derecho de defensa, se presentan los descargos de acuerdo con, digamos, el escrito de imputación de cargos, se puede hacer una rendición de la versión libre, puede aceptar cargos y proponer resarcimiento de los daños, notificar las medidas cautelares, interponer recursos de reposición, aportar y solicitar pruebas de parte del investigado, decretar o negar la práctica de pruebas por parte del funcionario, el contralor, declarar, aceptar o denegar impedimentos por parte del contralor, formular recusaciones por parte de la defensa, interponer y resolver nulidades por parte de la defensa y por parte de la Contraloría, vincular nuevo presunto responsable, decidir acumulación de actuaciones y decidir cualquier otra actuación conducente. Entonces, ahí está, digamos, la primera audiencia donde se pueden celebrar todos estos tipos de actuaciones. La audiencia de decisión, que es después ya del periodo probatorio, que digamos la audiencia anterior, la audiencia de descargos, donde se establece, digamos, se abre un periodo probatorio y se puede, digamos, practicar pruebas hasta por un año, llega la audiencia de decisión. Y en esa audiencia de decisión eh, llega y se le concede la palabra a los procesados para que hagan un alegato de conclusión. El funcionario, después de esos alegatos de conclusión, llegue y hace una rememoración de las pruebas, de los hechos
y de las actuaciones que se rindieron dentro del proceso. Y por último, se toma una decisión definitiva que puede, digamos, aplazarse para otra audiencia, que es de verdad que es lo más recomendable, porque si no, ¿para qué se hacen alegatos de conclusión si ya, digamos, el contralor tiene listo la providencia donde va a sancionar o va a exonerar de responsabilidad al procesado, que es, digamos, muy improbable en este proceso inquisitivo? Recursos de reposición contra el rechazo de petición de acumulación de actuaciones que se hace precisamente en la audiencia de descargos. El recurso de reposición, subsidio de apelación que procede contra la decisión que resuelve las nulidades, la que deniegue la práctica de pruebas y contra el auto que decrete medidas cautelares. En este último caso, el recurso se otorgará en efecto devolutivo. Tenemos recurso de reposición en subsidio de apelación. Estamos en un sistema inquisitivo, se repone y después se apela eh, en relación con las nulidades, en relación con las pruebas y el tema de las medidas cautelares. Contra el fallo de responsabilidad proceden los recursos de reposición y apelación. También dependiendo de la cuantía, porque si no supera la mínima cuantía, pues entonces es un proceso de única instancia. Entonces, en términos generales, así es el proceso de responsabilidad fiscal.